Eh, de manera que, bueno, habíamos hablado acerca de cuál era la ideología del, del fascismo, ¿verdad? Habíamos dicho que era una ideología totalitaria. ¿Y en qué consiste esa ideología totalitaria? Consiste en que, digamos, el Estado debe concentrar todo el poder, ¿verdad? Pero acá, bueno, hay cosas que digamos que son únicamente una apariencia, porque y dice que concentre todo el poder y represente todos los intereses del pueblo. Pero el análisis que hacen los teóricos acerca del fascismo indica que el fascismo es una forma de gobierno, digamos, que pertenece, ¿verdad? Porque es la burguesía la que desempeña, la que hace gobierno, ¿verdad? Eh, entonces, corresponde a una facción, a la más reaccionaria facción de la burguesía y por lo tanto no puede representar los intereses del pueblo, ¿verdad? Pero sí, digamos, lo totalitario de la ideología fascista es que, digamos, el poder está concentrado en el Estado. Y entonces, ese fascismo digamos, de la primera mitad del siglo XX, que surge precisamente en el periodo entre guerras, se caracterizó precisamente por eso, por la concentración de poder en el Estado. Eh, Sin embargo, pues obviamente la sociedad actual no es así, ¿verdad? Y sin embargo hay una manifestación neofascista, tanto en Europa como en América Latina. Entonces defiende y promueve el nacionalismo, es decir, la nación considerada indispensable para realizar las aspiraciones de un pueblo. Esa es otra cuestión que no coincide, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, ese fascismo, como lo vamos a ver más adelante, surge como una opción política, eh, y es apoyada por una parte de la sociedad que se veía afectada por las constantes crisis económicas, que les llevó a, digamos, a un proceso de pauperización, ¿verdad? De pauperación acelerada, o sea, empobrecimiento acelerado. Eh, el nacionalismo intenso reforzado que insistía en valores tradicionados de comunidad, de raza, de sangre, de suelo. Entonces, por eso es que, digamos, ese fascismo, digamos, el fascismo clásico, ¿verdad? Surge allá en Europa, porque los europeos, digamos, por el color de la piel, ¿verdad? Se consideraban y se consideran todavía superiores a las demás razas. Y esa es una de las razones por las que el fascismo alemán eh, se caracteriza, ¿verdad? Por ser una forma de gobierno en la cual Alemania quería gobernar, dominar el mundo, ¿verdad? Por 1000 años, por la superioridad de la raza aria, como ellos decían, ¿sí? Entonces, otras ideas que defendía el fascismo, el engrandecimiento de la patria mediante la guerra. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, España, una guerra civil, ¿verdad? Eh, Italia también, que entró a la Segunda Guerra Mundial apoyando a Alemania. Y Alemania, por supuesto, ¿verdad? Que era la principal potencia militar en Europa, cabalmente en esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, la demanda de territorios adicionales para cubrir el llamado espacio vital requería una preparación y propaganda militar permanentes. O sea, el fascismo alemán, ¿verdad? Eh, Tenía como finalidad el expansionismo de Alemania, ¿verdad?
no solamente hacia Occidente, sino que también hacia Oriente, ¿verdad? Hacia Rusia y todo, digamos, lo que fue posteriormente el bloque socialista. Denme un segundo, jóvenes. Entonces, les hablaba de las ideas que defendía el fascismo, ¿verdad? La demanda de territorios adicionales era precisamente por ese, o sea, más bien dicho, el expansionismo, ¿verdad? Que pretendía Alemania era precisamente por esa demanda de territorios adicionales. Entonces se conformó un eje nazi-fascista que estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón. España apoyó también, pero no entró directamente en la guerra, ¿verdad? Pero España tenía un gobierno fascista, ¿verdad? Y entonces, o sea, muy afín a la Alemania de Hitler y a la Italia de Benito Mussolini. Entonces, ese eje emprendió la Segunda Guerra Mundial como una guerra imperialista, ¿sí? Bueno, la guerra imperialista tenía como finalidad expandirse, ¿verdad? Expandirse hacia, digamos, toda Europa. Italia obviamente ¿cómo se llama? Tener más poder económico y político en Europa, ¿verdad? Japón, por su parte, quería expandirse hacia la China. De hecho, invadió China, ¿sí? Pero luego fue expulsado Japón de China, pues cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos hace estallar 2 bombas atómicas en las ciudades japonesas, entonces ya no pudo seguir Japón manteniendo la guerra en China y fueron expulsados. Entonces la guerra imperialista consistía en eso, ¿verdad? Por un lado el expansionismo y por otro lado la redistribución del mercado, que ya se había redistribuido previamente, digamos, con la Primera Guerra Mundial. Pero en esto que querían aprovechar los países como Alemania, Italia, España, Japón, ¿verdad? Que llegaban tarde al industrialismo capitalista. Entonces también otra idea era garantizar la voluntad nacional. Tiene que eliminar, para garantizar la voluntad nacional, tiene que eliminar toda oposición. En Alemania prácticamente el partido nazi era el único, ¿verdad? Hitler mandó a asesinar a todos los dirigentes del Partido Comunista, ¿sí? Y entonces el partido nazi se quedó como único partido, ¿verdad? Y todo el pueblo alemán pertenecía al partido nazi, porque, como les decía, digamos, Alemania, la Alemania de Hitler les ofreció a los alemanes digamos, una estabilidad económica. Les ofreció puestos de trabajo, salarios y una estabilidad económica a través de la creación de la industria militar. Y entonces Alemania empezó a fabricar tanques, submarinos, barcos, aviones, armamento de todo calibre. Y entonces ahí había trabajo para todos los alemanes que quisieran, ¿verdad? Entonces todos los alemanes estaban con Hitler, ¿sí? Los partidos políticos fascistas son de masas y están fuertemente estructurados. Sus afiliados, militantes y electores pertenecen a la pequeña burguesía. Y vieran ustedes que, bueno, aquí hay una cuestión, digamos, tal vez un tanto contradictoria. De hecho, el partido de masas, los partidos fascistas son partidos de masas, o sea, tienen su base social en digamos, en la gente, digamos, en el pueblo, ¿sí? Y obviamente tienen una estructura interna. Pero los afiliados, ¿verdad? Los afiliados principales pertenecen a la pequeña burguesía, o sea,
digamos que no son millonarios, ¿verdad? Pero que son profesionales que han alcanzado una posición económica muy buena, pequeños empresarios que logran también una posición social muy diferente digamos, a ser trabajador, ¿verdad? A ser un simple trabajador. Entonces, esos eran los que pertenecían a los partidos políticos fascistas. Entonces, el fascismo, como cualquier otro fenómeno político, digamos, atraviesa ciertas fases. En este caso, el fascismo atraviesa por tres fases. La primera fase, cuando surge como movimiento político y se lanza al hostigamiento del movimiento obrero. Por ejemplo, fíjense ustedes que, digamos, en la Alemania, digamos, previo a que Hitler llegara al poder, el movimiento fascista, el movimiento que da origen al partido nazi, reprimía a los movimientos obreros, a sindicatos, al Partido Comunista, etcétera. Sí, entonces, y dice a través de bandas armadas. Esas bandas armadas eran, digamos, como un ejército irregular que poseían esos partidos políticos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala hubo un partido político de triste recuerdo llamado Movimiento de Liberación Nacional, que asesinaban gente, asesinaban, digamos, rivales políticos, ¿verdad? Y ellos no les daba pena, no tenían ningún respeto por la ley y andaban armados, tanto los dirigentes como, digamos, los que conformaban su ejército irregular, ¿verdad? Una milicia, ¿sí? Que eran, como dice ahí, antiobreras, ¿verdad? Porque a pesar de que era gente pobre, gente del pueblo, era gente mentalizada, ¿verdad? Y con odio hacia la clase obrera. La segunda fase es cuando ese movimiento fascista o el partido político se decide a conquistar el poder y cuenta con el consentimiento de la fracción más poderosa de la burguesía y se ha asegurado la complicidad de los jefes del ejército y la policía. Bueno, sucedió en Europa, ¿verdad? Y en América Latina, pues en nuestro país, ¿verdad? En Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, en América del Sur, ¿verdad? En los países Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, ¿verdad? Donde se establecieron, digamos, gobiernos militares de corte fascista, ¿sí? No eran, digamos, no se habían formado como tal, ¿verdad? Como un partido fascista, pero por las acciones, ¿verdad? Digamos, todo lo que hacían en contra de la clase popular, fueron considerados como gobiernos y partidos políticos de corte fascista. En el caso de Guatemala, como le repito, ese partido político de tristes recuerdos, Movimiento de Liberación Nacional, era un partido fascista, ¿sí? La tercera fase dice, una vez conseguido el poder, se instaura la dictadura y se emprende con despiadada energía la liquidación del equilibrio de clases, destruyendo las organizaciones de la clase obrera y persiguiendo a sus dirigentes. Es lo que sucedió acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces, hay ¿cómo le dijera? Bueno, en Europa sucedió, existieron, mejor dicho, en España, en Italia, Alemania, ¿verdad? Esos movimientos fascistas que llegaron al poder, ¿verdad? Y que obviamente eliminaron ese equilibrio de clases, porque, digamos, tenían un carácter antisocialista, ¿sí? O sea, todo lo que digamos, tenía olor o color a, digamos, defensa de los intereses de la clase obrera,
digamos, reprimido, ¿verdad? Porque era considerado socialista y comunista. Acá en Guatemala, en la década de los 60, 70, 80, 90, ¿verdad? Inclusive, porque recuerden ustedes que la guerra interna, la guerra civil no declarada en Guatemala, concluyó en 1996, el 29 de diciembre de 1996. Desde el 13 de noviembre de 1960 hasta el 29 de diciembre de 1996. Y bueno, digamos, terminó la guerra, pero Guatemala no alcanzó la paz, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, el fascismo responde a un carácter de clase, según Marta Harnecker. Marta Harnecker era una escritora, creo que ya falleció, Marta Harnecker, era una escritora, digamos, científica, ¿verdad? Era escritora científica. Era revolucionaria, pues, ¿verdad? Progresista, ¿sí? Así como Marta Harnecker, también hay otros escritores, ¿verdad? Así como Marta Harnecker era digamos, progresista y revolucionaria, hay otros autores, otros escritores que eran y son conservadores y reaccionarios, ¿verdad? Pues les puedo mencionar, por ejemplo, a este señor, ¿cómo se llama este señor? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Es un escritor muy bueno, escribe bonito, pero es de extrema derecha. ¿Sí? Es, digamos, podríamos decir que su ideología es fascista. Entonces, según Marta Harnecker, el fascismo responde a un carácter de clase. Es el brazo armado del capital financiero y de los círculos más agresivos del capitalismo internacional. Vean ustedes, porque el fascismo como modelo político, digamos, se exportó hacia América Latina, ¿verdad? Y fue aplicado en cualquier país de América Latina, incluyendo Guatemala, como les menciono, ¿verdad? Entonces, el fascismo europeo toma fuerzas apoyándose en la desilusión de las capas medias, en sectores atrasados del proletariado y en la juventud sin perspectivas. Miren ustedes, parece que estuviéramos hablando de la coyuntura nacional, ¿verdad? Porque en la actualidad en Guatemala prevalece eso, ¿verdad? La desilusión de las capas medias. Tenemos en Guatemala sectores atrasados del proletariado, ¿verdad? Y sectores atrasados económicamente, ¿verdad? También socialmente, ¿verdad? No solamente, digamos, en sentido económico, sino también social, digamos, político también, ¿verdad? E ideológico. ¿Por qué razón? Porque el proletariado, o sea, la clase obrera, ¿verdad? Digamos, carece de puestos de trabajo. Y los que tienen trabajo, pues tienen, digamos, un nivel de ingresos bajo, ¿verdad? Con jornadas de trabajo extensas, ¿sí? Ritmos de trabajo intensos, ¿verdad? Sin seguro social, eh, sin una buena alimentación, sin acceso a la educación. De manera que, digamos, estamos en una situación muy parecida a aquella situación que vivió la Europa de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Y estamos en pleno siglo XXI. Tenemos también una juventud, mucha de esa juventud que no tiene perspectivas de desarrollo, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí en la calle, en las esquinas, ¿verdad? Muchachos haciendo malabares, ¿verdad?
muchachas también haciendo malabares, ¿sí? Jugando con pelotas o cualquier cosa, ¿verdad? Para que les den una moneda, ¿verdad? Juventud empobrecida, ¿verdad? Sin perspectivas de desarrollo. Entonces, esas capas medias pauperizadas por el desempleo y la inflación se convirtieron en la fuente de una masa enorme de gente desilusionada y optaron por el proyecto fascista, que ofrecía oportunidades en la burocracia, la estabilidad y seguridad económica y social. Como les decía, imagínense ustedes cuando Hitler, digamos, asume el poder en la Alemania de esa época. Bueno, las instituciones públicas tuvieron, digamos, un fortalecimiento, ¿verdad? Y entonces mucha de la gente del pueblo llegó a trabajar a las oficinas públicas y otras tantas trabajaron en la industria militar, ¿verdad? Entonces ellos alcanzaron una situación económica y social estable, ¿verdad? Ellos venían de una desilusión, ¿verdad? Como acabamos de ver ahí. La dictadura fascista no es una dictadura cualquiera, es una dictadura terrorista, ¿sí? Y entonces por eso es que, digamos, nosotros podemos afirmar que los gobiernos, digamos, de América, de Latinoamérica, los gobiernos de los países centroamericanos, los gobiernos de los países de América del Sur, eh, siguen manteniendo algunas características propias del fascismo, ¿verdad? Del partido nazi de la Alemania de Hitler. Eh, ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando un partido político gana las elecciones, entre comillas, ¿verdad? Y digamos ya están en el control formal del Estado, eh, actúan violentamente en contra de la clase trabajadora, ¿verdad? De las clases desposeídas, de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, etcétera, ¿sí? Se trata de una nueva forma de Estado que se denomina estado de excepción. Y fíjense ustedes que en la Constitución Política de la República de Guatemala está establecido que el gobierno de turno puede, en cualquier momento, puede decretar un estado de excepción, ¿verdad? Un estado de excepción en el que prevalece la falta de garantías constitucionales. Eso significa que no hay respeto por la vida, que no hay respeto por ningún derecho humano, ¿verdad? O sea, las garantías establecidas en la Constitución, el Estado burgués, ¿verdad? En un momento de excepción, no las respeta, ¿verdad? Y ese estado de excepción era una de las características digamos, del partido fascista, ¿verdad? Del gobierno fascista, ¿sí? Eh, entonces se trata de estados autoritarios al servicio de la clase o fracción de clase dominante, en que el Ejecutivo concentra en sus manos todo el poder, ¿verdad? Anulando la participación de la burguesía en el poder político y sometiendo al resto de las clases a la voluntad del Ejecutivo. Entonces, bueno, ¿y por qué, digamos, porque esto parece como contradictorio, ¿verdad? Porque dice anulando la participación de la burguesía. Pero y es que de la burguesía el sector más reaccionario es el que toma el poder, ¿verdad? El que tiene precisamente ese carácter fascista. Según Nikos Poulantzas, el fascismo es una forma de Estado o forma de gobierno. Bueno, por ejemplo, en el examen, aquí hago un paréntesis, en el examen podrían preguntarles, mencione las formas de Estado que existen en la sociedad capitalista, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que recordar que forma de Estado es forma de gobierno, ¿verdad? Y entonces pueden hablar de las que hemos mencionado, la presidencial, la parlamentaria,
el populismo, el fascismo, la dictadura militar, ¿verdad? Que esas son las formas de gobierno que, digamos, predominan en la sociedad capitalista. Entonces, perteneciente al Estado capitalista, pero es una forma de Estado específica, una forma de Estado de excepción, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno de Otto Pérez Molina decretó estado de excepción a los 2 días de haber entrado Pérez Molina al poder. Jimmy Morales también, durante esos 4 tristes años de su gobierno, decretó varias veces estado de excepción. El presidente actual ha decretado estado de excepción en municipios donde el pueblo se resiste a que empresas transnacionales exploten los recursos naturales, ¿verdad? Y se lleven la riqueza hacia, digamos, hacia el exterior, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el Estado guatemalteco y los gobiernos de turno, en este caso el gobierno actual, defiende, protege los intereses del capital extranjero, ¿verdad? Violentando los derechos humanos de las comunidades indígenas, ¿verdad? Y fíjense ustedes que están expulsando a todas las comunidades indígenas de sus tierras, ¿sí? Las están sacando. Y entonces, ¿dónde va a vivir la gente? Esas han sido sus tierras heredadas desde la época precolombina, ¿verdad? Y el Estado guatemalteco les está robando sus tierras para dárselas a las empresas transnacionales, ¿verdad? Eso es una, digamos, actitud o es una acción propia de un gobierno fascista. Según Agustín Cueva, lo que define al fascismo es su naturaleza de clase y cambio cualitativo que impone a las formas de Estado. Bueno, ojo con esto, ¿verdad? Porque de ninguna manera el fascismo puede representar los intereses del pueblo, toda vez que su naturaleza es burguesa, ¿sí? Su naturaleza es burguesa, ¿verdad? Dijimos del sector más reaccionario de la burguesía, ¿sí? Y entonces esa naturaleza de clase le impone, digamos, cómo, digamos, desarrollar el Estado en un momento determinado. No es una dictadura de la pequeña burguesía. No podemos confundir la pequeña burguesía con la burguesía, ¿verdad? Porque la burguesía es una clase social, digamos, formada a partir digamos, eh, las herencias que los miembros de esa clase burguesa, ¿verdad? De esa oligarquía recibieron de sus ancestros, ¿verdad? Que fueron los que les robaron en primera instancia las tierras a los pueblos indígenas originarios cuando se dio la conquista de Guatemala, ¿verdad? Cuando se dio la conquista en Guatemala, ¿verdad? Por eso la celebración del Bicentenario es una ofensa para todos los guatemaltecos y particularmente para los pueblos indígenas, porque imagínense ustedes que entonces tenemos acá un gobierno servil, ¿verdad? Un gobierno servil de la corona española, ¿verdad? Porque celebrar el bicentenario no tiene sentido cuando Guatemala, digamos, adolece de hambrunas, ¿verdad? Adolece de la mayoría de su población en situación de pobreza, ¿verdad? Y de extrema pobreza. Y digamos, los pueblos indígenas padeciendo desalojos violentos, ¿verdad? Asesinato de sus líderes, etcétera. Entonces, celebrar el bicentenario y hacerlo, por ejemplo, en esa ciudad maya de Iximché es una ofensa para para los pueblos mayas. Entonces,
no es una dictadura de la pequeña burguesía, ¿verdad? La pequeña burguesía es, digamos, como podríamos decir, digamos, una capa social, ¿verdad? O de repente, sí, de repente una capa social, ¿verdad? Porque no podemos decir que es un estrato de la burguesía, ¿verdad? Porque la burguesía pues está dividida en varios estratos, ¿verdad? En varios grupos, por ejemplo, la oligarquía financiera, la oligarquía terrateniente, ¿verdad? Que son los pocos que tienen tierras, grandes extensiones de tierra. Pero la pequeña burguesía no posee eso, ¿verdad? La pequeña burguesía no posee capital multimillonario, ¿verdad? Por eso se llama pequeña burguesía, porque son pequeños empresarios, ¿sí? Que alcanzan una situación de comodidad económica y social, ¿verdad? Profesionales, ¿verdad? Como los abogados que alcanzan cierto nivel, ¿verdad? De vida, ¿verdad? Por el ejercicio de su profesión, ¿verdad? Eh, Gerentes de empresas transnacionales que perciben un salario altísimo. Por ejemplo, estamos hablando de 50,000, 100,000 quetzales o tal vez más, ¿verdad? Esos son los que componen la pequeña burguesía. Ciertas características ideológicas pueden variar, pero que siempre se articulan sobre un eje que les confiere una identidad esencial. Reflejo de la estructura básica del fascismo es el rabioso anticomunismo. Fíjense que desde principios del siglo XX, ¿verdad? La sociedad capitalista se ha manifestado de una manera tal y como lo menciona ahí, ¿verdad? Rabiosa contra el comunismo, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el comunismo no ha existido, por lo menos el comunismo científico no ha existido. Sí existió el comunismo primitivo, ¿verdad? O sea, la comunidad primitiva, eh, pero no el comunismo científico. Sin embargo, desde principios del siglo XX, la sociedad occidental, o sea, los países de Occidente, los países capitalistas, ¿verdad? Se han vuelto de una manera violenta contra, digamos, el comunismo, ¿verdad? En aquella época contra la Rusia revolucionaria, ¿verdad? Posteriormente contra la Unión Soviética. De hecho, los Estados Unidos intentaron invadir Rusia, ¿sí? Pero fueron expulsados, ¿sí? Eh, entonces, ese rabioso anticomunismo es una posición, digamos, política e ideológica que existe durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿verdad? Por eso si cuando alguien, digamos, habla de que quiero un aumento de sueldos, este es comunista, ¿verdad? Esa es la posición que asumen. Entonces, la dictadura terrorista del capital monopólico se ejerce fundamentalmente en contra de la clase obrera, ¿sí? Y bueno, y no solo de la clase obrera, ¿verdad? Sino que de todas las clases desposeídas. El proceso es tan brutal que uno puede formular la función del fascismo en ese terreno en términos inequívocos. Se trata de producir mano de obra lo más barata posible, en beneficio del capital monopolista por métodos terroristas. Yo les platicaba en los periodos anteriores, ¿verdad? De cómo digamos, en Guatemala se han ido perdiendo las conquistas de la Revolución del 44, ¿verdad? Las conquistas laborales. Por ejemplo, el Código de Trabajo casi, bueno, digamos, es burlado frecuentemente por los capitalistas. Eh, en cuanto a todo lo que establece ahí, ¿verdad? En cuanto al pago de prestaciones, en cuanto al respeto de la jornada de trabajo de 8 horas, en cuanto a todo,
¿verdad? Eh, por ejemplo, la jornada de trabajo, muchos ya no tienen una jornada de trabajo de 8 horas, ¿verdad? Yo les comentaba el caso de una industria en la que obligan a los trabajadores a entrar a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y salen a las 6 de la tarde o se prolonga la jornada hasta las 10 de la noche. Y muchas veces se quedan trabajando, ¿verdad? Jornadas de 24 horas, ¿verdad? Para pagarles 100 quetzales, ¿verdad? Es una burla, eso es una esclavización, ¿verdad? Eh, bueno, y como dice ahí, por métodos terroristas, los trabajadores son tratados de una manera salvaje por los capitalistas, dueños de esas empresas, ¿sí? Al punto de patearles su comida, ¿verdad? De tirarles su comida, su almuerzo, ¿verdad? Entonces eso son métodos terroristas. Incluso es legítimo afirmar que el fascismo es el eslabón político necesario para la rápida fusión del capital monopólico nacional con el multinacional. Por eso les decía que, digamos, en el siglo XXI, el fascismo adquiere ciertos caracteres muy particulares, ¿verdad? Caracteres que corresponden a la etapa neoliberal del capitalismo, ¿verdad? En donde se lleva a cabo un proceso de globalización económica, y no solo económica, también en otros ámbitos, ¿verdad? Entonces, el capital monopólico nacional se va fusionando con el internacional, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, eh, hemos hablado en algún momento de este señor Dionisio Gutiérrez, dueño con su familia, ¿verdad? La familia Gutiérrez Bosch, propietarios de la Corporación Multiinversiones, ¿verdad? Que tiene inversiones en ¿cómo se llama? En hidroeléctricas, ¿verdad? Y que han hecho alianza con capital internacional, ¿sí? Entonces ahí hay una fusión del capital monopólico nacional con el multinacional, ¿verdad? Y el Estado guatemalteco ha funcionado, ha actuado, digamos, eh, protegiendo los intereses de esas empresas, tanto de las nacionales como de las transnacionales, ¿verdad? Y han actuado violentamente en contra de las poblaciones de las comunidades indígenas, expulsándolas violentamente. Ahorita, por ejemplo, pues, no sé si lo logran ver ustedes, pero me aparece una notificación de una información. Dice, los diputados proponen suspender impuesto a los combustibles por 6 meses, ¿verdad? Imagínense ustedes. eh, eh, y entonces esos impuestos se los suspenden a los empresarios, pero se los recargan al pueblo, ¿verdad? Entonces, incluso es legítimo afirmar que el fascismo es el eslabón político. Ah, bueno, eso es lo que les acabo de leer, ¿verdad? Se trata de un terror moderno, fascismo actual, ¿sí? Institucionalizado y sistemático, que sin duda marca un cambio radical en el funcionamiento de la superestructura estatal, la supresión total de las libertades democráticas. Miren ustedes, esto parece como que estuviéramos hablando de la coyuntura nacional, ¿verdad? Pero esto fue escrito el siglo pasado. Estamos hablando de que esto lo escribió este señor Agustín Cueva por ahí por los años 60, 70 del siglo pasado, ¿verdad? Y tiene vigencia cabalmente esos escritos de Agustín Cueva en la actualidad, ¿verdad? Porque parece como que estuviéramos haciendo una descripción de la coyuntura nacional, ¿verdad? La supresión total de las libertades democráticas. Y eso es lo que ha pasado en Guatemala. Diferencias con el fascismo clásico. El fascismo clásico digamos, de la época del periodo entre guerras, ¿verdad? Y digamos, el fascismo que se aplicó en América Latina, digamos,
en la época de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo su manifestación en América Latina a través de las distintas guerras internas, ¿verdad? Guerras internas no declaradas, ¿verdad? En donde hubo movimientos guerrilleros, ¿verdad? En varios países de América Latina, ¿sí? Entonces, ese era el fascismo clásico. El fascismo, el neofascismo es el que estamos viviendo en la época actual del capitalismo neoliberal, ¿sí? Entonces, la imposibilidad de conseguir una base de apoyo popular o de sustentarse en un movimiento de masas. La imposibilidad de implantar una política de tipo nacionalista debido a ser una economía dependiente. Por ejemplo, el caso de Guatemala, ¿verdad? Guatemala es un país dependiente, ¿sí? Dependiente económicamente y políticamente, ¿verdad? Entonces no hay por qué celebrar un bicentenario, ¿verdad? Bicentenario de la independencia. ¿Cuál independencia? No tenemos independencia. Entonces, estamos frente a un neofascismo, ¿verdad? O podríamos llamarle también fascismo neoliberal, ¿verdad? Caracterizado precisamente por no poder establecer políticas de carácter nacionalista, ¿verdad? Porque las políticas de carácter nacionalista tienden a proteger el mercado interno y estamos en una época de globalización económica neoliberal, ¿verdad? Que implica la apertura de la economía nacional al mercado mundial, ¿sí? Entonces no se pueden aplicar políticas nacionalistas. El fascismo latinoamericano es la alternativa política para la desnacionalización de las economías. ¿Cómo lo prueba el milagro chileno? Bueno, el milagro chileno, cabalmente ustedes lo ven ahí entre comillas porque no existe tal milagro chileno. Lo que sucedió en Chile en 1973 fue el derrocamiento del presidente socialista, por cierto, ¿verdad? Electo popularmente por el pueblo chileno, ¿verdad? Salvador Allende. Fue derrocado por el general Augusto Pinochet con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir de ese golpe de Estado y ese derrocamiento, digamos, en Chile se llevó a cabo un experimento, ¿verdad? El experimento neoliberal, ¿sí? Economistas de la Universidad de Chicago, ¿verdad? Conocidos como los Chicago Boys, llegaron a implementar las políticas económicas neoliberales a Chile. Y bueno, digamos, allá en Chile todo está privatizado, ¿verdad? Bueno, los chilenos han luchado, el pueblo chileno ha luchado. El año pasado, antes de la pandemia, tuvieron creo que 2 meses de fuertes protestas populares, ¿verdad? Y lograron que la educación superior fuera gratuita, me parece, ¿verdad? Pero eso digamos, con la consecuencia de muchos, digamos, muertos por parte del pueblo chileno. Entonces, ese milagro chileno no fue tal, sino únicamente la aplicación de las políticas neoliberales que agudizaron la pobreza y aumentaron la concentración de la riqueza en pocas manos. Entonces, es incapaz de poner en marcha un proceso de desarrollo autosustentado y de resolver las crisis de las sociedades a las que subyuga. Por ejemplo, en el caso de Guatemala tenemos gobiernos de corte fascista, ¿verdad? Que no pueden resolver las crisis de las sociedades. Por ejemplo, los gobiernos de turno son gobiernos fascistas que no pueden resolver las crisis de la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Y podemos enumerar todos los gobiernos a partir de, digamos, de 1986, ¿verdad? Para acá, que no han mejorado las condiciones
económicas y sociales de los guatemaltecos, sino que todo lo contrario, ¿verdad? También manifiesta una debilidad civil que consiste en que abre la posibilidad de conformar en un plazo más o menos breve, un movimiento de masas capaz de derrotarlo. Y en eso está el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Esperemos que ¿cómo se llama? Que se pudiera lograr, como dice ahí, en el plazo más breve posible. Y las dictaduras militares, digamos, son otras formas de gobierno, pero tienen también carácter fascista, ¿sí? Podemos mencionar que digamos, desde Centroamérica hasta América del Sur han existido dictaduras militares, digamos, en el siglo pasado, ¿verdad? En Guatemala, pues, el gobierno actual, el presidente no es militar, pero detrás de él hay militares. El gobierno anterior, el presidente no era militar, era civil, pero detrás de él habían militares. Y entonces detrás de todos los gobiernos civiles han estado los militares, ¿verdad? Pero bueno, entonces las dictaduras militares, por ejemplo, en el caso de Guatemala, desde 1954, que se dio el golpe de Estado y el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, se establecieron gobiernos militares a través de procesos electorales fraudulentos y a través de golpes de Estado. Hasta 1985, ¿verdad? Por ejemplo, en 1982 hubo un golpe de Estado encabezado por Ríos Montt, Efraín Ríos Montt, que se hizo el muerto porque fue condenado a 80 años por genocidio, y ese gobierno de Ríos Montt duró un año, del 23 de marzo del 82 hasta agosto del 83, no me recuerdo la fecha exacta. Y fue depuesto, ¿verdad? Fue derrocado por otro militar, por otro general que casualmente era ministro de la Defensa del gobierno de facto de Ríos Montt. Pero ese golpe de Estado fue aprobado por los Estados Unidos de Norteamérica. Y este señor estuvo en el gobierno de facto durante 2 años. Y en 1985 se llevó a cabo un proceso electoral que dio como resultado la elección de un civil, ¿verdad? Del primer civil en la era democrática, le llamaba, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuáles son las causas de las dictaduras militares en América Latina? Bueno, pues el atraso capitalista, las desigualdades económicas. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, un país atrasado, ¿verdad? Económicamente, políticamente, ideológicamente, científicamente, ¿verdad? Con muchas desigualdades económicas. Aquí parece como que estuviéramos hablando de Guatemala, ¿verdad? Pero son, digamos, escritos de, digamos, científicos sociales, ¿verdad? Que hablaron sobre el movimiento fascista, sobre las dictaduras militares de manera general en América Latina. Se instauraron dictaduras militares para detener el avance del socialismo. Y es que les comentaba que a partir de cuando termina la Segunda Guerra Mundial, inició un periodo conocido como la Guerra Fría entre Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. Digamos, Guerra Fría que afectó, digamos, a los países como el nuestro, ¿sí? Pues en Guatemala apareció el movimiento guerrillero en noviembre de 1960, ¿verdad? El 13 de noviembre de 1960. Empieza la lucha armada, la lucha revolucionaria, y termina el 29 de diciembre de 1996 con la firma de la paz firme y duradera, ¿verdad? Terminó la guerra, pero el pueblo de Guatemala no alcanzó la paz, ¿verdad? Y esas dictaduras en Guatemala
y no solo en Guatemala, sino que en toda América Latina se establecieron precisamente para frenar el avance del socialismo, ¿sí? Sin embargo, el capitalismo no logró totalmente su objetivo. Por ejemplo, en Cuba no lo logró. Digamos, en Nicaragua tampoco lo logró, ¿verdad? Sí lo logró en Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿verdad? Y en los países de América del Sur. Entonces, las dictaduras militares normalmente nacieron de un golpe de Estado, luego de una crisis política y económica o bien de un gobierno popularmente electo. Como les decía, ¿verdad? Tenemos el caso de Chile, cuando derrocan a Salvador Allende y pues se establece una dictadura militar. En el caso de Guatemala, Guatemala vivía en una crisis política permanente, ¿verdad? En el contexto de una guerra interna, una guerra civil no declarada. Y bueno, pues las dictaduras se fueron sucediendo una a una, ¿verdad? A través de procesos electorales fraudulentos y de golpes de Estado. Características de las dictaduras militares: el gobierno dictatorial concentraba el poder en el ejecutivo. Por ejemplo, el golpe de Estado dirigido por este señor Efraín Ríos Montt, él concentró el poder, ¿verdad? Formaron una junta militar de gobierno integrada por 3 generales y luego Ríos Montt les dio, los eliminó, ¿verdad? Y se autonombró presidente de la República y él concentró el poder, ¿verdad? De hecho, en lugar de la constitución política de la República, el gobierno de Ríos Montt emitió lo que le llamaron el Estatuto Fundamental de Gobierno. Entonces, como ven ustedes, esa dictadura de Ríos Montt fue producto de un golpe de Estado y anularon el poder legislativo y judicial y la Constitución. Precisamente la Constitución fue sustituida por ese Estatuto Fundamental de Gobierno. Desaparecieron las garantías constitucionales y esa es una característica de los gobiernos desde las dictaduras militares hasta la época actual, en la que cuando le da la gana al presidente, elimina las garantías constitucionales en cualquier lugar del país. Y entonces el poder se concentra en el jefe de Estado, que es representante del ejército, ¿verdad? Bueno, con eso no quiero decir de que ahorita pues hayan dictadura militar en Guatemala. No digamos, no realmente, ¿verdad? Pero digamos, detrás del presidente, pues obviamente hay militares, ¿verdad? Que son los que ejercen el poder, junto con los capitalistas. Entonces, el gobierno se ha instaurado sobre la base de la represión y la persecución de la oposición política y especialmente de los sectores favorables a las masas populares, favoreciendo a los sectores más poderosos y reaccionarios de las burguesías locales. O sea que, vean ustedes que entonces las dictaduras militares adoptan un carácter no solo fascista, sino que un carácter servil, ¿verdad? Con la clase burguesa y específicamente con los sectores más reaccionarios de la burguesía. Sus rasgos han sido muy parecidos al fascismo europeo, cabalmente lo que les mencionaba, ¿verdad? Acá están algunos ejemplos de los países de América del Sur: Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, ¿verdad? Que han sido sometidos a la dominación imperialista a través de la penetración profunda del capital transnacional en sus economías, creando las condiciones económicas necesarias para el surgimiento de las dictaduras militares. Eso sucedió en el siglo pasado, ¿verdad? Estamos hablando de 1960, 1970, 1980.
¿sí? En 1990, pues entonces empieza a cambiar un poco. Por ejemplo, en 1998 en Venezuela llega al gobierno, digamos, a través de un proceso electoral, ahí sí popular, ¿verdad? Electo popularmente, el general Hugo Chávez, ¿verdad? Que trabajó para el pueblo venezolano. Y entonces ahí no podemos hablar de una dictadura militar de corte fascista porque no representaba, digamos, los intereses de la burguesía, sino todo lo contrario. Entonces, en otros países más atrasados de América Latina no existió propiamente el fascismo, sino tiranías semicoloniales. Podríamos decir que en el caso de Guatemala, esas dictaduras militares de corte fascista podrían, digamos, calificarse como tiranías semicoloniales. Bueno, con esta me despido, como dice Chente. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes.